Pero ahora con mucha alegría estamos recibiendo, tal cual lo hemos anunciado, el senador de la República, senador del Gobierno, Gustavo Penades. Buen día, bienvenido, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, muy bien. ¿Cómo arrancó? ¿Fue intensa? Bueno, los medios le dedicaron mucho al inicio de esta discusión, una discusión política interesante, de las que me parece que también a los que nos gusta la política nos gusta vivir, pero en todo caso, las primeras consideraciones ante la moción del Frente Amplio, que tal como se preveía, fue rechazada. Exacto, fue rechazada y bueno, hoy en estos momentos estoy dirigiéndome para ingresar a las 11 en sala, porque se instala la comisión especial que analizará la ley de urgente consideración, y a partir del lunes se comenzarán a recibir delegaciones del gobierno y también invitados que soliciten los senadores que se les convoque, y delegaciones que soliciten ser recibidas para empezar la discusión de la ley, que el plazo vence el próximo 7 de junio, o sea que hasta el 7 de junio hay tiempo como para discutirla ampliamente en el Senado. Bueno, justamente ese es uno de los temas cuando se habla de estos asuntos, que luce como con cierta fragilidad. El poco tiempo que por norma, porque así lo indica la Carta Magna, se tiene para discutir una ley de urgente consideración. Poco tiempo que además, según algunos comentarios que he escuchado, se ve agravado porque se presentó la semana pasada, sin embargo, recién ayer se discutió y recién la semana que viene, comisión mediante, se volverá a discutir en el plenario. Días que además se pierden según algunas miradas. ¿Qué comentario al respecto tenés, Gustavo? Bueno, en realidad días que se pierden no, porque se ha estado trabajando en el tema. Esta es una ley que tiene una gran ventaja, que es desde el mes de enero todo el mundo conoce su contenido. Y el contenido fue ajustado hace 3 semanas y se conoció inmediatamente también. Tanto es así que ayer la discusión en el Senado estuvo dedicada fundamentalmente al fondo de la cuestión, o sea, de los términos que incluye la ley, y no a si se debía levantar o no el rótulo de urgente consideración. O sea que, en realidad, en ese sentido, lo que se está haciendo es discutiendo los tiempos que la Constitución prevé. O sea, nadie puede poner en tela de juicio que este es un procedimiento legítimo, que está absolutamente correspondido con lo que la Constitución establece. Es un tiempo acotado, bueno, justamente por eso mismo, porque se consideró en la Constitución de 1967 que el Poder Ejecutivo tenía las prerrogativas en algunos temas de utilizar este mecanismo para aprobar rápidamente leyes que entiende que son importantes a la hora de la aplicación de su programa de gobierno. Y esa mirada y esa estrategia no es atravesada en algún modo por la emergencia sanitaria, que no, por lo visto, no modifica esa intención de llevar esto a discutirse en el medio del Parlamento. Mira, sí. Está formulada la pregunta, seguí vos. Como tú bien decís, no la modifican nada. Por supuesto que hay nuevas prácticas, hay que estar en sala con el tapaboca que es bastante molesto, se saca solamente para hablar, en una sala de 150, que pueden entrar 150 personas sentadas, se retiraron sillas para que haya la distancia sanitaria pertinente, los trasiegos de entrada y salida de las delegaciones están perfectamente delimitadas por un trabajo muy bueno que ha hecho la presidenta del Senado y la Secretaría del Cuerpo. O sea que sí, por supuesto, lo que se ha denominado como la nueva normalidad nos impone una cantidad de medidas que son restrictivas para lo que estábamos acostumbrados a hacer. Ahora, eso no afecta en absolutamente nada el trabajo parlamentario. Está bien, es perfecta la respuesta, porque quizás mi pregunta no fue clara. Ni hablar que desde el punto de vista de la logística, de la forma de llevar adelante las discusiones, esto implica cambios. La pregunta apuntaba a lo conceptual, es decir, lo que puede ser urgente con la vieja normalidad. Creo que el senador Vergara usó este argumento ahora que vos hablás de la nueva normalidad. Lo que era urgente con la vieja normalidad, ¿de alguna manera no merece nuevas lecturas con esta nueva normalidad? Lo que pasa es que hay una confusión, que está vinculada al tema de que uno confunde el rótulo de urgente consideración con el rótulo de las emergencias o urgencias que nos ha impuesto el tema del coronavirus. O sea, yo creo que transmite un gran desconocimiento, o por lo menos el hacer ese tipo de afirmaciones, porque
el Parlamento ha aprobado en este correr de días y en cuestión de horas con el compromiso, vamos a reconocerlo también, del Frente Amplio en dar sus votos. Esos proyectos han salido por unanimidad en ambas cámaras, temas vinculados al coronavirus, o sea, la creación del fondo coronavirus, la transferencia de fondos desde el Senado y la Cámara de Representantes, la quita de la creación de, podríamos decir, un impuesto a los salarios más altos públicos, y el Poder Ejecutivo ha actuado de tal manera que ha logrado, en un tema que es una emergencia sanitaria, declarada así por el propio Poder Ejecutivo, el consenso y el reconocimiento de todos los partidos políticos, porque el Frente Amplio ha sido uno de los partidos que ha manifestado públicamente que las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo van en línea correcta y que ellos la coinciden con la misma. Así que una cosa es la ley de urgencia y su contenido, y otra cosa que no tiene nada que ver con esto es la emergencia sanitaria que lamentablemente estamos transitando producto de la aparición de la pandemia. O sea, a ver si te interpreto bien, que no estén estos temas en la ley de urgencia no significa, bajo ninguna perspectiva, que el gobierno no los esté atendiendo. Exactamente, es así como tú lo decís. Bien, y en otro orden de cosas, Gustavo, porque naturalmente cuando se lleva a cabo el juego político que, convengamos, yo soy de los que cree, no lo he hablado fuera de micrófonos contigo, pero estoy seguro que no le erro al bizcochazo, a vos te caen muy bien, te sientan muy cómodos, porque es el debate dialéctico de las ideas, de los conceptos, de las estrategias, de las miradas del país y de la república, y bueno, eso no deja de ser eso la definición mejor de la política, ¿no? ¿Hasta ahí voy bien? Correcto. En todo caso, es muy probable que cuando yo discuto algo con alguien que en muchas cosas piensa distinto a mí, ese alguien tenga comentarios con los que yo no voy a estar de acuerdo y viceversa. He advertido que cuando el Frente Amplio planteó alguna de estas cosas, mucha gente como que se molestó, se enojó por esas miradas distintas, pero no es lógico suponer que el Frente Amplio tenga miradas distintas acerca A, del mecanismo, B, de los contenidos, C, de lo formal. ¿Por qué habríamos de indignarnos, sorprendernos o enojarnos? No, a ver, yo no me sorprendo ni me indigno. No necesariamente hablo de vos, ¿eh? No, yo lo sé. A mí lo que me sorprende es la terminología. A ver. O sea, por ejemplo, en la declaración que ayer presentaba en la moción de urgente del levantamiento del rótulo de urgente consideración, hablaron de avasallamiento al Poder Legislativo, medidas antidemocráticas, que se estaba al filo de la Constitución, que se vulneraban derechos, se habló de deshonra. Son terminologías muy fuertes para justamente eso que tú acabas de hacer, una correctísima introducción a la pregunta, que es en el juego político, en el democrático juego político, dentro del orden constitucional, tú podés estar de acuerdo o no, y sin lugar a dudas que no estamos de acuerdo, en la inmensa mayoría de cosas quizás no estemos de acuerdo. Pero eso no implica que yo adjetive descalificativamente lo que tú sostenés. Yo lo puedo compartir o no, respeto el derecho que tú tenés de decirlo. Ahora, tú tenés que tener la obligación de mantener para conmigo un mínimo de respeto y de consideración democrática y republicana para no atribuirme intenciones bajas o soeces. Eso es lo que quizás se llama la indignación. Uh-huh. Pero si no, el mantener posiciones distintas, pero si somos partidos distintos y algunos de los partidos que integran el Frente Amplio piensan diametralmente opuesto a lo que pensamos nosotros. Y ese es el libre juego democrático. Ahora hay que hacerlo con respeto, no hay que atribuir intenciones y no hay que descalificar. Esa es la esencia de la cuestión. Ahora, en el plano de las ideas, todas las diferencias que sean necesarias rebatir, con respeto, con altura, sin agraviar, sin atribuir intenciones, sin intentar construir relatos falaces. Hay un intento de construir un relato de que este gobierno violenta derechos, va a dejar de lado derechos y va a abandonar agendas de derechos. Todas son mentiras. Ahora, cuando vos empezás a meterle leña al fuego, y meterle leña al fuego, y meterle leña al fuego, y del otro lado lamentablemente se va a reaccionar, que es lo que a mí más me preocupa de todos estos debates. Si que me preguntás a mí qué es lo que más me preocupa, es la construcción de un relato, o el intento de construir un relato equivocado,
en el que se le atribuye al otro mala intención. Y eso es lo que me parece a mí que no está bueno que suceda. Sin embargo, Gustavo, la construcción de relatos acerca de cómo veo las cosas es justamente una de las funciones de la política, porque también... Exactamente, es así, pero en la medida en la que esté sustentando en hechos objetivos. Yo no puedo decir que porque tú pensás tal cosa tú sos antidemocrático, totalitario, o que compartís ideas vinculadas a una política regional extranjerizante, etcétera, etcétera. Alguien dijo que sí he escuchado que la práctica luce antidemocrática, no he escuchado decir que el gobierno es antidemocrático, que son cosas distintas, ¿verdad? Bueno, sí, por supuesto, pero cuando tú lo pones, lee la declaración del Frente Amplio de ayer, que justamente mi intervención en el Senado estuvo radicada en eso, porque cuando tú decís, se te puede ir la boca, a todos alguna vez se nos ha ido la boca. Ahora, cuando tú con premeditación, o sea, cuando llevas al papel de un texto afirmaciones tan agraviantes, es donde te fuiste de mambo. Ahora, que vos a veces se te va la lengua, y sí, a todos alguna vez se nos fue. Para que le quede claro a la gente, cuando hablas de agraviante te referís a esas intenciones, digamos, prácticas poco democráticas. Exactamente, cuando a mí me tratás de antidemocrático, o de totalitario, o de que pretendo avasallar los derechos, cuando además, en este juego, Alejandro, y tú ya hace muchos años que estás acá, todos hemos intentado por una manera u otra tratar de llevar adelante nuestro plan de gobierno. El Frente Amplio lo hizo. Yo ayer lo puse como ejemplo. Le llama la atención el tema de esta ley y de los días para estudiarla. Bueno, en la reforma tributaria del año 2006, el Frente Amplio estuvo discutiéndola de puertas para dentro del Frente durante 3 años. Cuando se llegaron a poner de acuerdo, vinieron un día y nos dijeron, yo estaba ahí. Porque ese es uno de los problemas de cuando uno hace muchos años que está en la vuelta. Sí. Yo estaba ahí. Nos vinieron y dijeron, muchachos, tienen 90 días, ¿eh? En 90 días se aprueban ambas cámaras. ¿Entendés? O sí. Cuando mandaron un presupuesto como el que mandó Mujica, con más de 850 artículos, y entre los cuales, a ver, de presupuesto te puedo decir que de los 850 habría 200. Se modificaron códigos, se modificaron leyes orgánicas. A ver, sobre eso, Gustavo, justamente me gustaría hacerte 2 preguntas. Sobre eso, si bien lo que vos señalás es cierto, en el sentido que históricamente ocurrió, a ver, he escuchado matices, porque los plazos son distintos cuando la ley es de urgente consideración. Y otra cosa que quizás sea previa. Y supongamos que eso ocurrió y supongamos que estuvo mal. ¿Por qué si algo estuvo mal antes, ahora podría estar bien? Es que yo no digo que estuvo mal, yo digo que fue una herramienta que fue cuestionada por parte de los que entendíamos que no debía tener. A ver... Pero en las mismas cuestionamientos que tú, oposición, antes hacías, ¿no es pertinente que los gobernantes antes, hoy oposición, las hagan ahora? Perfectamente. Ahora, yo nunca les dije que eran antidemocráticos, ni totalitarios. Y no te intenté construir un relato de avasallamiento del Poder Ejecutivo. Y mirá que lo podría hacer a ver, el Frente Amplio tuvo un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial durante años, en los cuales en la Cámara de Diputados los legisladores, hay varios, y si querés te puedo decir los nombres, pero no lo voy a hacer, decían, hasta que no se vengan a nuestra solución, al Poder Judicial ni un peso. Eso sí que era avasallar, ¿eh? Sí. Mirá que entiendo perfectamente, te sigo muy de cerca porque además, como decís vos, nos conocemos hace mucho tiempo. Por esa misma razón me siento con el derecho de decir, yo he escuchado muchas veces al Frente Amplio adjetivarle de poca vocación democrática y una y otra vez aludir a ciertos pasados, digamos, vinculados a apartamientos de la norma y de la ley. Pero esos son datos históricos objetivos. Yo lo que no puedo decir es que durante el gobierno del Frente Amplio, que es otra cosa, sí, claro, es otra cosa, han habido actitudes antidemocráticas o de avasallamiento. En muchos casos las hubo. Ahora hay que tener mucho cuidado cuando vos querés entrar en una discusión de porque cuando vuelas todos los puertos, después es muy difícil dialogar. Ahora yo voy a entrar a una sala en la que vamos a estar los mismos senadores que ayer, y algunos de ellos, y ayer cuando terminó la sesión, en el mejor de los términos se lo dije, le dije, vos, se le fue la moto lejos. Ustedes no pueden decir esto, pueden decir de la ley lo que quieran, pero ustedes no nos pueden atribuir intenciones de esta manera.
Y a porque propósito, creo que es ahí donde se va de mambo. Pero a ver, todo bien, o sea... pero me parece que todos tienen oficio y piel lo suficientemente Bueno, gruesa justamente por eso mismo es que... a los como que para dar tienen marcha atrás, ¿no? Bueno, sí, pero cuando el problema está en la manija que das para afuera. Porque eso después sale en las redes, porque acá adentro después, al otro día, seguimos dialogando. Por supuesto, eso no es una debilidad, como muchos lo dicen, se pelean en sala y después andan a los abrazos. No, a los abrazos no andamos, pero es necesario tener la construcción democrática, justamente se basa en el diálogo. Ahora, cuando vos te dedicas a fogonear a la barra, y el fogoneo de la barra es un fogoneo persistente y a veces hasta mentiroso, es donde se empieza a complicar la cosa. Sí. Me parece que fogonear a la barra hay buenos representantes en distintos lugares, ¿no? Por supuesto que sí. Ahora, vos no podés decir, ayer se dedicaron por las redes a decir lo urgente es lo de la gente y no la ley de urgente consideración. Pero por supuesto que lo urgente es lo de la gente y el gobierno ha tomado un sinnúmero de medidas en esa dirección. Y en ese sentido, el argumento de que más de 500 artículos, temas muy diversos entre sí, algunos incluso que lucen como realmente de menor entidad, objetivamente. De algún modo, Gustavo, ¿no les da por lo menos cierta perspectiva, cierta mirada razonable a quienes entienden que la ley es demasiado grande? ¿No crees que es una justa observación? Es una justa observación que la ley es demasiado grande, y es una justa observación que hay algunos temas que en la ley perfectamente van a tener que ser analizados. También parte de la premisa equivocada es que esta ley tal cual entró va a ser como va a salir. Y muchas cosas se discutieron, por ejemplo, sostuvo ayer la senadora Cose, que viene la ley de urgente consideración. Hoy el ministro de Industria se encargó de decir que va a ser retirado de la ley de urgente consideración. O sea, no se esperó ni a discutir en comisión. ¿Entendés? ¿Cómo es esto último, perdón, Gustavo? Que van a haber muchísimas cosas que van a ser retiradas y muchas cosas van a ser incorporadas. Pero eso es el tema, a veces harina a otro costal. Bien, a propósito, vos señalabas de cómo le costó al Frente Amplio históricamente ponerse de acuerdo entre sí y que después, usando sus mayorías, se aplicaba de tiempos perentorios, la famosa mano de yeso, y en definitiva la oposición casi no podía manifestarse. Esa hipótesis también uno podría suponer que aplica para el arco multicolor, ¿no? Pero es el libre juego democrático. No, ni hablar que sí, yo lo estoy simplemente poniendo arriba de la mesa como... Volvemos a ver que la mano era de yeso y es lo que le corresponde al gobierno. Yo siempre acá en el Palacio en bromo sobre una frase que se le atribuye, no sé si será cierta, pero se le atribuye al doctor Enrique Tarigo, en los corrillos parlamentarios, que decía que Tarigo siempre le decía a los legisladores del gobierno: señores, los legisladores del gobierno no hablan, votan. Y es así. Está bien. O sea, hay que discutir, por supuesto, hay que cambiar. Está claro. Pero aún así me da la sensación que el verdadero desafío, a modo de hipótesis lo planteo, y quiero conocer tu opinión, Gustavo, el verdadero desafío que tiene el gobierno, el Poder Ejecutivo, es lograr que esta ley sea en su mayor medida aprobado, pero fruto de un acuerdo entre los suyos, entre los integrantes del arco multicolor. Eso es así, y eso corresponde al libre juego democrático. Porque ahí es donde hay diferencias, ¿no? Que viene teniendo el Uruguay últimamente es el intento de corporaciones, de centros de poder, de interferir, tienen todo el derecho de presionar, pero no de intentar interferir en las decisiones finales que toma el poder político, que son las decisiones que le corresponden y que le mandata la Constitución a tomar. Esa es la democracia. Ahora, no hay que horrorizarse por esas cosas. Se puede decir muchas cosas y muchas veces se dicen cosas que están mucho más vinculadas a tratar de dirigirse al electorado de muchos o el supuesto electorado de muchos de los que hacen política. Ahora, el tema es otro. El tema está que ahora el gobierno entiende. A ver, Alejandro, este gobierno asumió hace menos de 2 meses. Hace 2 meses, va a ser mañana, el 1 de mayo va a ser 2 meses. Eso explota una situación de carácter mundial que nos toma, que pone el mundo pata para arriba.
que el Uruguay está tratando de salir de la mejor manera posible, en un plano además de una vulnerabilidad económica que teníamos anterior a la crisis muy grande. Está encarando de la mejor manera posible esto. Y además decide que tiene que continuar con su agenda política, que es lo que está haciendo cuando propone el envío de la LUC al Parlamento, y creo que está en todo su derecho a hacerlo. Pero es que, te libero porque tenés comisión ahora, lo tengo muy claro, justamente de lo que estamos hablando, ¿no? Te pregunto, ¿es probable que la estrategia del gobierno sea voy a meter una ley muy grande, se le llama ley ómnibus, con muchos temas, porque yo no sé hasta cuándo me va a durar la coalición? No, es probable que el Partido Nacional tiene un sentido de urgencia quizás muchas veces poco entendido, producto de las pocas veces que le ha tocado gobernar. Entonces, a un presidente joven, con un inquieto espíritu como el que tiene el presidente Lacalle, que quiere hacer cosas y que llegó comprometiéndose con la ciudadanía y que esencialmente, con lo que dice, cosa que no se ven todos los días en política, a los dirigentes políticos que han sostenido, como te digo una cosa, te digo una otra. Hola. Ahí se nos fue la línea de Gustavo. A ver, ¿estás ahí, Gustavo? Sí, estoy acá. Sí, perdón, porque se perdió el concepto, como que se desvaneció la voz. No, te decía que no es por miedo a que algún día no tengamos mayoría, es por el sentido de urgencia que el gobierno tiene de tratar de ubicar en el primer año la cantidad de herramientas que entiende que debe tener en sus manos para poder llevar adelante su plan de gobierno. La LUC es una, la rendición de cuentas es otra y el presupuesto es otra. Y en eso vamos a trabajar. Bien, para terminar, ahora sí, es notorio que el Uruguay está acostumbrado a que el sistema político funcione con los actores políticos, los designados por la ciudadanía, pero también ha sido históricamente común que el Parlamento, todo el sistema político y el Parlamento en particular, tenga fuertes, continuos vasos comunicantes con actores sociales que incluso usan las calles como forma legítima de hacer conocer su opinión. En este contexto de emergencia sanitaria, ¿eso no se ve minimizado? ¿Eso no se ve de alguna manera vulnerado? Se puede ver, sí, se puede ver en lo que era los métodos tradicionales. Como vivimos ante una nueva normalidad, quizás haya que pensar en otras formas de expresarse, que quizás no sean las de las aglomeraciones populares, que es quizás la misma fuerza, y hoy dan una gran cantidad de oportunidades, y bueno, y la convocatoria, expresiones creativas, creo que van a permitir que todo el mundo se pueda expresar democráticamente, con respeto y en orden, que creo que son las cosas que debe tener cualquier tipo de expresión. Bueno, esto recién empieza, así que encontraremos razones de sobra para reencontrarnos, ¿sabes? Hasta pronto. Gracias, Gustavo. El senador de la República, Penades, nos ayudó a poner la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.